Pero muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Sapo de Otro Pozo, el programa de Bufo Salta por la radio pública, por la radio de la Universidad Nacional de Salta. Hasta las 18 horas estaremos acompañándote en el ritual de cada lunes de los anfibios, como hemos denominado a este programa, Sapo de Otro Pozo. Quien te habla, Emiliano Frascaroli, acompañado por José Gualicho Salazar, a quien le doy las buenas tardes. ¿Cómo va, José? ¿Qué tal, Emiliano? Un gusto saludarlo, un saludo a toda la audiencia, a todo el equipo que nos acompaña en esta tarde. Lunes de 24 grados en la ciudad de Salta, se fue nublando y parece que se viene la lluvia. ¿Vos decís? Parece. Vamos a ver si es que se viene, esperemos que sí, que sea tranquila, despacito. Despacito, nada, después de un lindo fin de semana, porque ayer estaba espectacular la tarde del domingo. Sí, estaba tremendo para irse al río, aprovechar los últimos calores, porque después hace frío, igual estaba para ir al río, pero hace frío. Y sí, vos que estás del otro lado, 3875-3470-22, podés contarnos desde dónde nos escuchás, qué tal el clima por allí y cuáles son tus expectativas para esta semanita. Nosotros arrancando, por supuesto, como cada lunes, vamos a hacer un balance político, económico, social a nivel nacional, provincial y también, por supuesto, metiéndonos en el interior de nuestra provincia, tocando distintos temas, por supuesto, variaditos y tratando de pispear un poco qué es lo que va a pasar durante esta semana. Un programa nutrido, vamos a tener por supuesto entrevistas, te voy a comentar desde ya, hablaremos con un diputado provincial del norte, por supuesto no te vamos a adelantar de quién se trata porque si no pierde la gracia, claramente. Estará también Belén Herrera con su columna de política ambiental y todo lo que está relacionado a lo que tenga que ver con el ambiente, la flora, la fauna, tan importante en nuestra sociedad y que cada vez de alguna manera es vapuleada un poquitito más. Vamos también a tratar, por supuesto, lo que ha sucedido en materia futbolística, particularmente para mencionar, ¿no?, el caso del fallecimiento de 2 hinchas de Juventud Antoniana, volviendo de Santiago del Estero, donde fue a disputar un partido con Sarmiento de la Banda. 1-1 terminó el partido. En la vuelta tienen un siniestro vial en la ruta 34, ruta nacional que, como tantas otras, sufre el desfinanciamiento de parte del gobierno nacional. Y hay números, porque le pusieron el cascabel al gato, como quien dice, o más bien le pusieron los números al ajuste de lo que el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, está manoteando para evitar que se mantengan las rutas nacionales, que de alguna forma termina en siniestros como este que estamos comentando. Uno de esos, de los que viajaba, uno de los changos que viajaba en el auto de los hinchas de Juventud, está internado gravemente. La familia de los fallecidos está haciendo una colecta para poder trasladar los cuerpos. También hay una cadena de oración para que se recupere prontamente quien está hoy por hoy internado en un nosocomio de Santiago del Estero. También hablaremos, por supuesto, del impacto que tiene el programa económico nacional en nuestra provincia, porque empieza a haber ebulliciones en algunos municipios y ese reclamo social termina decantando ¿dónde? En los municipios, en los jefes comunales. Hay de todo para analizar este lunes, hoy por hoy, 13 de abril del 2026. A Belén, ya está en el piso, la saludo. ¿Cómo estás, Belén? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes a toda la audiencia. Tardes. Un placer que vuelva a estar un año más aquí como columnista Sapo de Otro Pozo. Un gusto. ¿De qué vamos a hablar hoy? A ver, yo quiero atrapar, pero bueno, vamos a hablar de algo que se viene hablando muchísimo, que es la ley de glaciares, el tema de glaciares, pero porque me parece importante situarnos un poquito sobre dónde estamos parados. Bien. Para hablar al respecto. Muy bien, perfecto. Un tema que ha dado mucho que hablar, inclusive encuestas andan rondando por allí, que si bien el oficialismo y sus aliados se hicieron con la aprobación de una nueva ley de glaciares, perdieron la discusión digital, por así decirlo, la batalla entre una sociedad que mira con recelos el impacto que puede llegar a tener las distintas actividades en esos lugares que estaban protegidos por ley y que ahora con no sé en qué terminará porque ya se judicializó, el gobierno de La Pampa inclusive ha hecho una presentación judicial, hay denuncias de por medio, mucho que hablar. Así que no se muevan, ¿no? La columna de Belén en un ratito nada más. Confirmar, por supuesto, también estará Agustín Ochoa nuevamente en el ciclo Sapo de Otro Pozo. Seguramente hará lo propio Carlos Arturo Holkin, que es más difícil de contactar que el Papa León XIV, que tuvo un cruce con el presidente estadounidense Donald Trump. Y también, bueno, se sumará gente que vamos a ir
que vamos a ir anticipándote y presentando con el correr de los días. Breve comentario a nivel nacional. El programa económico de Javier Milei pareciera ser que entra en una encallada bastante compleja, porque no logra que ese supuesto orden en la macroeconomía se refleje en la microeconomía, en el día a día de la ciudadanía. Un presidente que ratificó días atrás que el programa de ajuste y motosierra va a seguir, que se va a seguir profundizando. Un jefe de gabinete que está escondido por las múltiples causas por corrupción que lo salpican, pero que entonces el gobierno utiliza otros mecanismos, otros voceros para oficialistas, para comunicar medidas. ¿Cuál es una de ellas? Anoche el periodista Luis Majul anticipaba que estarían pidiendo un ajuste a todos los ministerios. Hoy se corrigió y dijo no es un ajuste en todos los ministerios, en realidad es un ajuste genérico de capital. Bueno, lo cierto es que es un ajuste. Ese ajuste que va a aplicar el gobierno, sin dudas, que va a agravar la situación que hoy por hoy se atraviesa, porque más allá de la narrativa del oficialismo acerca de que los números están ordenados, de que el déficit fiscal no se negocia, lo cierto es que programas, por ejemplo, como el volver al trabajo, se eliminan este volver al trabajo, que era una contención a esas capas más empobrecidas para salir de paso en una situación acuciante, que cobraban inclusive, digamos, un número que no le permitía parar la olla a fin de mes, pero que era una ayudita, se elimina. Un impacto en Salta de más de 200.000 personas. Al mismo tiempo el PAMI empieza a recortar, los médicos empiezan a recortar prestaciones y hay demoras en las atenciones a los adultos mayores por por un lógico ajuste que hay de parte del gobierno nacional. Obras sociales también como OSFA, que atiende a los militares, a las Fuerzas Armadas en general, está hoy por hoy atravesando también un panorama bastante complejo. Familiares de gendarmes inclusive que fueron convocados para el famoso Plan Güemes en el norte de nuestra provincia, están reclamando ya no solo un abandono en el puesto 28 que derivó aparentemente en casos de antivirus, sino que ahora al mismo tiempo están denunciando que ni siquiera tienen acceso a las prestaciones básicas de salud. Eso en lo que respecta de obras sociales de la Administración Nacional. Y después ves que todo ese ajuste que anuncia la motosierra encendida el presidente de la Nación tiene su correlato en Salta, porque en Salta hubo anuncios también la semana pasada acerca de políticas de austeridad entre comillas, congelamiento de sueldos, reducción de viáticos y de algunas otras medidas de la planta política. De la planta política y no tanto, ¿no? Porque también hay quejas internas en algunos ministerios de que ese congelamiento salarial no tendría, de alguna manera, no cambiaría la vida de quienes tienen sueldos muy superiores a aquellos trabajadores de planta que no perciben el mismo salario. De manera tal que ya empieza a crujir por dentro también la administración provincial, la confirmación del aumento del boleto del SAET y la eliminación de la gratuidad del transbordo a partir del sábado 18, ya es un hecho, va a salir cada vez más moverse en los colectivos. Hay una reducción al mismo tiempo de la cantidad de bondis que están circulando por el área metropolitana de nuestra provincia. En el gobierno dicen que hay que aplaudirlos porque ellos sostienen todavía la gratuidad del pase libre estudiantil y de jubilados y un boleto a 1.450 pesos cuando en otros lados supuestamente está mucho más caro. Un gobierno que pretende que lo aplaudan por esta cuestión, pero que al mismo tiempo no blanquea la situación de esa empresa, que es una empresa estatal, una sociedad anónima estatal, para ver efectivamente cuál es el costo de un pasaje y si eso se condice con lo que se está cobrando, porque nadie va a negar el aumento de los combustibles, de 300 pesos que estaba el litro de nafta al cierre del 2023 a 2.200, 2.300 que está hoy por hoy, el aumento del gasoil, que lo hablamos inclusive acá también con parte de la sociedad rural que ya avisoraba un impacto negativo en los productores. Bueno, es un efecto dominó que va replicando en distintas áreas y en distintas aristas de la vida en sociedad. Todo esto ocurre mientras el gobierno de la nación se planta en su programa y ratifica esta liberalización de la economía, como si esto en algún momento se llenara el vaso y ese vaso va a derramar en toda la sociedad.
mientras tenés una economía que crece a dos motores, principalmente jalonada por aquellos sectores el de la minería, de la energía y el sector agro, que espera hoy por hoy cosecha gruesa. Bueno, todo esto y mucho más vamos a abordar en el programa de hoy, pero sin más preámbulos vamos a comentar, vamos a escuchar, primeramente al presidente de la Nación. El presidente de la Nación, Javier Milei, da una entrevista en la TV pública, una TV pública que venían a cerrar, pero que de alguna manera terminó sirviendo inclusive para alojar a empresarios como Grandío, que lo llevó al jefe de gabinete en su avión privado a Punta del Este y a su familia, y que estaba un empresario, Aracre, que es del mundo agro, que inclusive fue uno de los ideólogos, entre comillas, del dólar soja en su momento, cuando el ex ministro Sergio Massa los persuade a los agroexportadores para que efectivamente declaren y rindan las cosechas y permitan al país que obtenga esos dólares para poder hacer frente a turbulencias económicas. Bueno, a esa Milei da una entrevista y dice esto, mirá, sobre la motosierra. Y le dije, sigue la motosierra, sigue Federico desregulando. El Banco Central tiene que seguir apretando la política monetaria hasta vencer la inflación. No vamos a ceder un ápice, no vamos a ceder a los delincuentes, no vamos a ceder a que nos tomen la calle, no vamos a ceder a fuerzas extranjeras metiéndose dentro del país tratando de voltear un gobierno. No vamos a ceder a nada de eso. Por más que no le guste a los empresarios prebendarios, por más que no le guste a los corruptos medios de comunicación y a sus periodistas ensobrados, que digo, hay una parte que sí son buenos y que los respeto, ¿sí? Bien pero aclarado, el resto no aclarado. Siento el más mínimo respeto, hasta lo desprecio por mentirosos, por calumniadores, por injuriadores, digamos, que algunos por traidores a la patria. Javier Milei en diálogo con la TV pública, ratificando entonces el ajuste y, bueno, con unos exabruptos que van un poquitito más allá, ¿no? ¿A vos qué te hace pensar, José, cuando escuchas esto? Primero pienso, ¿cuál es el parámetro para decir sos un traidor a la patria? ¿No? Para decir, sos un mentiroso, sos un traidor a la patria. No sé, vos podés tener todos tus activos en las islas de Maine, allá cerca de Gran Bretaña, y ser ministro y está todo piola, o podés pensar diferente de este gobierno. Igual te van a decir, en realidad vos te llevaste toda tu plata y sos ministro, no te dicen sos un traidor a la patria, te dejan como ministro y haces lo que quieras. ¿Cuál es el parámetro para decirte sos un traidor a la patria? Y bueno, hay que especificarlo, ¿no? De hecho, sí está tipificado en el código, en nuestra constitución, en nuestro código penal, pero en este caso, él dice traidores a la patria, ¿a quién? A periodistas que lo critican. Claro, exactamente. O también puede haber hecho alusión a la supuesta ingeniería de espionaje de Rusia para que periodistas y medios de comunicaciones argentinos saquen noticias adversas para su administración. Entonces Johnny Viale es un cuca terrorista traidor a la patria. ¿Por qué? Porque por lo que cubre, digamos. Claro, porque el otro día en su programa él desglosó muy bien todas las propiedades de Adorni. Entonces, bueno, uno puede decir, este caso, mira cómo, y entonces, según los dichos del Jabo, son un traidor a la patria. Sí, Adorni tiene más propiedades que Aloe Vera, así que Aloe Verita. Hay que ver cómo decanta esa investigación. Por lo pronto, el presidente ratificó. Esta nota la da el 9 de este mes. El 9 o el 8, uno de los 2 días, digamos, da. Pero, una semana antes, habló el ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Escucha lo que dice sobre la bonanza, supuesta bonanza de la economía del gobierno libertario. Entonces, cuando miramos los datos, vemos que el Producto Bruto está en niveles récord. Esto es, de vuelta, dato duro, no hay discusión. Y 12 de los 16 sectores que componen el producto están creciendo. El consumo privado está en niveles récord. Las exportaciones están en niveles récord.
La cosecha, ustedes lo saben mejor que yo, está en niveles récord. Vamos a esto que se escucha también, a esta especie de trade-off entre inflación y crecimiento, ¿no? Bueno, pero igual están atrapados porque van a tener que elegir entre mucha más inflación o recesión. Bueno, miremos el gráfico este a ver si eso tiene algo de cierto. Si ustedes miran la línea celeste, fíjense que la recesión que arrancó en más o menos junio-julio del 2022 hace piso en el primer trimestre del 2024. Durante todo ese tiempo, ¿la inflación subió o bajó? Subió a niveles, digamos, que todos se acuerdan bien, ¿no? Porque nosotros heredamos una inflación del 1,5% diario, ¿sí? Del 25,5%. Bueno, ahí estaba el ministro de Economía, Luis Caputo, Sí. haciendo un repaso de cómo estaban algunos números. Por supuesto que casi como cualquier persona en economía utiliza los datos que de alguna forma le sirven o respaldan su visión, en este caso su gestión, y te empieza a mostrar los datos en un cuadro que mirá las exportaciones cómo crecen, cosecha récord, el consumo y demás. Ciertamente hay un boom, por así decirlo, en tema exportaciones. Lo hablamos inclusive cuando analizamos el impacto que podría llegar a tener la guerra en Medio Oriente y el impacto en los combustibles con un vaca muerta, porque vos tenés vaca muerta y si hay escasez entonces de combustibles en alguna parte del mundo, las exportaciones se supone que van a mejorar, o los commodities como la materia prima de los granos, la soja. Entonces, de alguna forma, ahí tenés una buena. Ahora bien, dice, el consumo privado está en niveles altos. El otro día también el presidente Milei dijo, el consumo está en niveles récord. ¿Vos cómo lo sentís en el panorama en el día a día? Y habría que ver, ¿no? Depende del consumo de qué. Uno va al kiosquito y compra pan, leche, carnes, va. Si es que puede comprar esas cosas. Está difícil en ese sentido. Después habría que ver justamente qué es lo que están midiendo que se consume. Porque de repente, bueno, uno puede decir, sí, mira, están consumiendo un montón de lapiceras. Y sí, cerca de una escuela obviamente va a haber este tipo de consumo, ¿no? Algo así. Entonces uno va por otros lugares, bueno, ¿qué estamos consumiendo? ¿Qué están midiendo en el consumo? ¿Qué están midiendo? Porque si vos ves, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la CAME, publicó un informe hoy acerca de las ventas minoristas de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, que entre paréntesis son las que generan la mayor cantidad de trabajos, de puestos laborales en el sector privado y al mismo tiempo las que dinamizan una economía con consumo interno. Y bueno, te dice, mira, el consumo interno no va. Cayó nuevamente en marzo y ya son 11 meses consecutivos en baja. 0.6 de forma interanual y 0.4 de forma mensual, es decir, con respecto a febrero. Y esto a pesar de ser un mes en el cual comienzan las clases, se supone que tenés ahí una suerte de dinámica que se mueve un poquitito más porque se vuelve a la normalidad, por así decirlo, en un calendario como se lo ve. Pero no, sigue cayendo las ventas minoristas según el informe de la CAME, que te mide lo que piensan también cada uno de esos pequeños y medianos empresarios. Y casi la mitad de ellos, de los consultados por la CAME, dice que la situación económica empeoró. Y apenas un poquitito también la otra mitad dice que la situación no mejoró, sino que sigue estable. Entonces vos decís, bueno, ya no tenés tanta inflación como celebraba el ministro Caputo, porque es cierto, no tenés 12%, 13, 11, como en el último periodo del gobierno de Alberto Fernández. Pero al mismo tiempo no tenés inflación, que mañana se va a conocer el dato de marzo. Tenés una inflación de 3 puntos, 2.5 y tenés una merma fenomenal en el consumo. Entonces, ¿de qué le sirve? Un comerciante podrá decir, sí, la verdad que estoy contento porque ya no me tengo que estoquear, porque no sé cuánto me va a salir el precio de una determinada mercadería que yo vendía, cuánto la voy a tener que vender, ahora está más o menos estable. ¿Y de qué te sirve tener eso si al mismo tiempo no vendés? Claro. Es como un problema bastante complejo, ¿no? Que se está dando en el día a día. Y vos fíjate que por rubros es un panorama heterogéneo, pero mayormente negativo, dice la CAME.
Las caídas más fuertes se dieron en el sector de la perfumería, casi el 10%, bazar y decoración, casi un 9%, alimentos y bebidas es casi un punto por abajo, con lo cual esto te está diciendo, a ver, bueno, perfumería y bazar y decoración, tal vez es algo que uno va renunciando, por así decirlo, ¿no? Bueno, ya no me compraré un nuevo perfume, voy con el desodorante para no matar a la gente con el olor a transpiración en el colectivo y nos vemos, pero alimentos y bebidas, eso ya es grave. Si hay una contracción en lo que uno compra día a día, que nosotros comentamos, por ejemplo, cómo cae el consumo de leche per cápita y el consumo de carne per cápita en los últimos tiempos, ya no obedece solo a un cambio cultural o un cambio de consumo de la ciudadanía, como aducen en la Casa Rosada, sino que tiene que ver con una situación bastante compleja para las familias, que en paralelo se ve reflejado con el crecimiento de la deuda y la morosidad que comentábamos la vez pasada. Básicamente, en resumen, dice el economista, acá las familias se endeudan para comer, y lo hacen porque saben que al mismo tiempo van haciendo un pool de deuda, y llegó el punto, ¿cómo será que esas deudas están complicando ya no solo a las familias, sino que a los propios bancos, que los bancos lanzaron ahora una estrategia para renegociar esas deudas con las personas? Porque están viendo de que no van a poder cobrarse lo que en algún momento prestaron, entonces, bueno, tienen que empezar a perdonar. Ese es el panorama a grandes rasgos de situación económica y social y productiva en nuestro país. Pero escuchala ahora a Patricia Bullrich. Ella es la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Estuvo en Córdoba porque también les preocupa el panorama electoral, por supuesto, y Córdoba es una de las provincias donde de alguna forma los sectores antiperonistas tuvieron mucha buena performance electoralmente, y estaba allí con dos dirigentes de La Libertad Avanza y le consultan, che, ¿y el PAMI cómo está la situación? Y esto dice Bullrich. En el tema PAMI, bueno, hay una situación que es una situación muy temporal, que tiene que ver con un tema de pagos que se van a regularizar, se están regularizando, y esa situación el ministro de Economía la tiene muy clara y sabe que este quizás retraso que hay en algunos pagos lo va a arreglar lo antes posible. Así que hay que llevarle tranquilidad a la gente, que estos fueron meses difíciles por esta situación que explicó ayer el presidente, porque nosotros bajamos muchos impuestos y hay también una situación respecto a esta situación de los combustibles y muchos que han aumentado por si acaso los precios, y entonces estamos con algunos pagos retrasados, pero esto se va a regularizar y el ministro lo tiene muy claro. Bueno, ahí estaba Patricia Bullrich admitiendo que hay pagos retrasados en el propio PAMI. Hoy por hoy los médicos que están agremiados a las prestaciones de la obra social más grande de Latinoamérica, más grande del país por supuesto, jubilados que están atravesando un panorama bastante feo porque tienen congelado el bono y porque los aumentos, entre comillas, que le dan a sus haberes no llegan ni a cubrir la tercera parte de una canasta de jubilados. Los medicamentos dejaron de tener una cobertura del 100% en algunos casos, del 70% como tenían en algunos casos, y ahora ya inclusive tienen que pagarlos todos, por lo tanto empezaron a renunciar a esos medicamentos, y hoy los médicos están convocando un paro, están retaseando también las prestaciones, porque dicen, mira, me ofrecen, creo que es 2.100 pesos por cápita de atención a cada jubilado. Entonces la situación es bastante compleja, máxime cuando se habla de un sector de la población que si vos le interrumpís el tratamiento se puede morir. Claro. Los médicos están hablando, hoy por hoy los médicos están hablando de que esto es una suerte de genocidio. En su momento, cuando hablamos con María Elena, que es referente de los jubilados salteños, dijo esto es un geronticidio, porque justamente están apostando a que los jubilados se mueran, básicamente. Y yo me acuerdo cuando una Diana Mondino, ex canciller, banquera, dijo muy suelta de cuerpo, no sé si en la mesa de Mirta Legrand,
¿para qué le vas a dar un crédito a un jubilado si ya está por morir? Y es lo que piensa gran parte de este gobierno, ¿no? Porque es la verdad, mide todo en una planilla de Excel en términos económicos y economicistas, y si no cierra, bueno, hay que empezar a ajustar y motosierra, y ¿qué se le va a hacer si vos no tenés, como le dijeron a Jan Moche, el nene con autismo que el presidente Milei decidió subir al ring para pelearse y defender el ajuste en la discapacidad? Bueno, no es culpa del Estado o lo dijo en realidad el titular de la agencia de discapacidad, no es culpa del Estado que las familias tengan integrantes con ciertas discapacidades. Es una concepción de la política oficial hoy por hoy, no es una valoración ni positiva ni mala. Si me preguntas una opinión, más vale que es una valoración negativa, pero es lo que piensan los referentes de La Libertad Avanza. 16 horas 30 minutos en punto, hacemos un breve corte y ya seguimos con Sapo Troposo. No te muevas, ¿eh?